Bueno, muy buenas noches. Les agradecemos mucho estar en esta sesión del proyecto Pensar desde Colombia, un proyecto de la Fundación Cultural Entre Líneas, apoyado por la Gobernación de Boyacá y por el Ministerio de Cultura. Hoy nos acompaña Juan Carlos Celis Ospina. Él es profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y además es integrante de la organización llamada La María Cano. Además, Juan Carlos es el editor y además es coautor de este texto del cual vamos a hablar hoy, que se llama Libros Clásicos de las Ciencias Sociales Colombianas, Análisis e Interpretación, volumen 1. Tendremos la oportunidad de mencionar en qué va el trabajo con respecto al volumen 2. Nosotros quisimos invitar a Juan Carlos porque nos parece que este libro cumple un papel que es fundamental para quien se quiere adentrar en las ciencias sociales y no necesariamente está en una institución educativa con un currículo. Y es que este libro es, podría decir uno, una guía, y nos interesa mucho promoverlo en ese sentido. Una guía que aborda a través de diferentes artículos escritos por varios autores que son investigadores y docentes, aborda libros clásicos de las ciencias sociales en Colombia. Para todos, muy buenas noches, bienvenido, profe Juan Carlos. Yo quisiera empezar preguntando en torno a algunos de los elementos que se incluyen en la introducción al texto. En específico, en primer lugar, hay una definición de clásico que se desarrolla a partir de la voz de George Steiner. Y a mí me parecería muy importante dentro de esta obra que precisamente intenta reunir cuáles serían los libros clásicos de la historia de las ciencias sociales en el caso colombiano, qué vamos a entender a lo largo de la obra por clásico, qué vamos a entender por ciencias sociales y qué vamos a entender por un clásico de las ciencias sociales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aquí con Pablo nos conocemos ya de hace rato no nos veíamos tan bien. Creo que esta iniciativa tiene un tanto que ver con una iniciativa que existió hasta hace poco, la Corporación Estanislao Zuleta. Veo los iconos semejantes, ¿no? Allí en la pared, el formato, digamos, de espacio, del café, de conversatorios y esta idea de tertulias que no estrictamente se desarrollan en los espacios universitarios, aunque pueda tener relación con ellos. Incluso en este libro participa una compañera que fue parte de, incluso es la única mujer que participa en este primer volumen de la Corporación Estanislao Zuleta, Sandra Jaramillo, con uno de esos ensayos que componen este texto. Antes de responder a Felipe, quisiera hacer una presentación general de la historia de este libro. Este libro, puede decir que tiene una larga gestación. Ya de pronto, a partir de que salga este primero, pues el segundo, el tercero van a ser mucho más fáciles porque la gente cree que estas cosas tienen sentido y se pueden hacer. Hacia tal vez el 2008, conversando con un amigo de juventud, pensamos en que nosotros los que habíamos nacido por allá en 1965, bueno, yo no nací en el 65, yo nací en el 70, o nacimos entre el 65 y el 75, pues no habíamos dejado, no hemos dejado con una marca generacional. No podemos decir que hubiéramos constituido, por ejemplo, una revista que dijera esa es la revista de la generación de ese momento. Él, Carlos Fernando Sánchez Lozano, él, pues cuando nos conocimos, él estudiaba Derecho, no lo terminó en ese momento, bueno, por razones personales lo postergó y se dedicó a escribir textos escolares en estas editoriales pues que existían en aquel entonces, Voluntad, otras. Y él me decía que escribía al año unas 3.000 páginas de textos fundamentalmente de literatura. Un gran apasionado de la literatura.
y desde entonces se ha dedicado a eso, al mundo editorial, al mundo de la divulgación. Hizo su maestría sobre literatura infantil, pero en esa conversación que tuvimos en el 2008, yo acababa de regresar de hacer un doctorado en México, dice, no existe en el país una revista de divulgación de ciencias sociales. En la introducción menciono una revista que todos ustedes deben conocer, está pues en línea, que es Credencial, es financiada precisamente por el Banco Occidente, por la tarjeta de crédito de ese banco, Credencial Historia, y que sale con mucha regularidad, no sé, hace unos 25 años, con muy buenos directores, muy buenos números, son artículos de 2 páginas, en papel propalcote, muy bien diagramada. Es una revista de divulgación de las pocas que hay en ciencias sociales, pero es fundamentalmente de historia, ¿sí? Las universidades hacen divulgación de las ciencias en general y bueno, algo aparece de las ciencias sociales. Por ejemplo, ustedes en la Universidad Nacional, en el periódico de la Universidad Nacional, van a encontrar pues, artículos, pero que no tienen la intencionalidad de la divulgación, sino que son artículos donde nos preguntan algún aspecto de la coyuntura. Bueno, ¿por qué es importante este tema de la acreditación de alta calidad, que es un tema de coyuntura? O cuáles son los pros y los contras de la reforma tributaria, ¿sí? Pero divulgación científica es darle importancia a lo que producen las ciencias, y en este caso las ciencias sociales, y ponerlo en un lenguaje que incluso interpele el sentido común, que se convierta en sentido común, para utilizar pues esa figura de Antonio Gramsci, y que entronque con él. Entonces ya ahí, para irte respondiendo, una forma de organizar el pensamiento es esta de lo clásico, y en especial voy a partir de la sociología y luego me refiero a las ciencias sociales más ampliamente. La sociología ha decidido organizarse alrededor de los clásicos. Como la sociología tuvo unos fundadores, pero no todos los fundadores son clásicos, ¿sí? Yo cuando entré a estudiar sociología, por allá en 1986, veíamos a Augusto Comte, que es el primero que habla de sociología, de la palabra sociología, y de crear una ciencia que se denomina así. Pero con el paso del tiempo él no es clásico, es muy importante, pero no es clásico, ¿sí? Y había otros personajes también en la fundación de la sociología, como Saint-Simon, ¿sí? Como Spencer, que es un sociólogo británico, pero ninguno de ellos pasó a ser clásico. Digamos, sus esquemas de reflexión no tuvieron la densidad para que los nombramos como clásicos. Tal vez hoy pues, es importante leerlos, pero con esa mirada sobre cómo se fue formando el pensamiento social y el pensamiento sociológico. Tenían esquemas, por ejemplo, en el caso de Comte, de formar una ciencia civil, una religión civil. Él pensaba, trayendo el esquema de las ciencias naturales, de que había que establecer cuáles eran las leyes de la sociedad y advertir que los problemas que tenía la sociedad, que los denominaba como patologías, es decir, con esa terminología médica, pues se podía intervenir sobre ellos para, digamos, volverlos a encauzar hacia las leyes de la sociedad. Una metáfora es, si alguien se rompe un brazo, eso pasaba mucho en esa época, que no estaba tan extendida los servicios médicos, y no tiene un procedimiento médico de enyesamiento, en fin,
operación, pues la mano tiende a quedar deforme, pero tiende a buscar la funcionalidad de la mano, ¿sí? Esa era la idea así que él tenía muy en función de esa ligación con la biología y con que estas ciencias tuvieran el mismo peso de ciencias que se habían gestionado pues por mucho más tiempo, ¿no? Como la biología, la física, pues que es una ciencia de 2500 años, o sea, que tiene un estatuto epistemológico muy fuerte. La sociología apenas estaba surgiendo y ya se quería como agotar todas esas etapas. Entonces, ya en la década del 50 del siglo XX, pues lo que se vio es que en la sociología era necesario pues identificar cuáles eran los puntos de referencia, porque la sociología, como todas las ciencias sociales, son plurales, ¿sí? O sea, tienen distintas formas de hacerse. Y en esa tarea hubo un gran debate sobre quiénes eran los clásicos, es decir, quiénes al crear una forma de pensar la sociedad podían todavía hablarnos al día de hoy. No para que nosotros replicáramos lo que ellos habían pensado, sino porque la forma en que construían los conceptos todavía servían para pensar hoy. Y esos clásicos siempre están tratándose de justificar. Uno de esos clásicos es Marx, aquí lo veo, ¿sí? Y pues desde entonces lo que se plantea es de que Marx ha muerto, y bueno, ahí entonces hay un gran problema. Quiero detenerme en ese autor, para no extenderme en los otros, porque también mencionaré. Entonces, en este autor, lo que pasa es que el momento que está analizando y la forma en que lo pensó es un momento que abre un periodo del cual todavía no se ha cerrado. Muchos lo han querido cerrar. No vivimos una sociedad capitalista, es algo que permanentemente se está planteando. Hay muchos otros problemas que él no tuvo en cuenta, también se están planteando. La sociología misma, dijo un autor precisamente en ese momento de la década de los 50, Alvin Goldner, un norteamericano, un sociólogo norteamericano, decía: la sociología se ha constituido contra Marx. Y eso lo hace sociólogo, lo hace clásico, ¿sí? Porque Max Weber se plantea muchos de sus problemas contra Marx. Tengamos en cuenta que Max Weber pues muere hacia 1920. También Durkheim, que va a morir un poquito antes, también va a estar en esa dinámica, ¿no es cierto?, de criticar y construir un esquema de pensamiento distinto al de Marx. Los tres parten de un concepto similar, un mismo concepto que viene de la economía política, que es la división del trabajo. Es decir, la sociedad, ese es un primer concepto, se estructura en relaciones sociales. Y eso ha permanecido hasta hoy. Eso no estaba ni en los esquemas de pensamiento de Comte, ni de Spencer, ni de Saint-Simon, ni de otros. Eso es propio de ellos. Y lo traen de la economía política. Y cada uno le da una interpretación distinta. Y cada uno, digamos, hace que esa interpretación se convierta en todavía inspiración para las nuevas generaciones que piensan desde la sociología. Incluso muchos lo que han hecho es complementarlos, ¿sí? Es buscar nuevas síntesis de planteamientos que vienen de los tres.
Entonces, lo clásico se refiere a aquel pensamiento que nos acompaña con sus preguntas, con su forma de pensar, o sea, con su metodología, ¿sí? Más que con su teoría, ¿cierto? Porque las teorías están hechas para explicar un momento determinado, en una geografía determinada. Pero las metodologías van mucho más allá. En el caso de Marx hace una diferencia entre categoría y concepto. La categoría es un concepto más, es una forma más abstracta, menos llena de contenido, pero que nos sigue sirviendo para llenarla de contenido con la investigación empírica presente y sobre una realidad más definida en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, capitalismo. Esa es una categoría. Entonces él define qué es lo más característico del capitalismo en cualquier momento del capitalismo. O sea, cuáles son las características del capitalismo en cualquier momento de él. Así abstracto. Pero luego nosotros tenemos que identificar, y él lo hizo, construye un concepto del capitalismo manchesteriano, es decir, de allí, de Manchester, en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XIX. Pero nosotros lo que hacemos es desprenderlo de las ligazones a ese momento histórico. Y lo traemos a otras determinaciones en el momento histórico actual. Una de esas características que él descubre, trayendo a colación la economía política, esto del valor de uso y el valor de cambio, él primero hace toda una crítica conceptual desde la dialéctica y plantea, hay que pensar esto como proceso. Entonces el uno lo piensa como proceso de trabajo y lo otro lo piensa como proceso de valorización. Y lo que articula las dos es el control del proceso de producción en su conjunto. Pero la relación, es decir, esto es permanente a cualquier capitalismo en el siglo XVI o en el siglo XXI, ¿sí? El capitalismo, pues uno se valoriza a sí mismo. No hay capitalismo si no hay una valorización sobre el valor, ¿sí? Dos, el valor, digamos, está en función de unos procesos de trabajo. Pero lo más importante es cómo se articula esto en el control del proceso productivo. Y ahí es donde fallan aquellos que piensan al clásico como reproduciendo el concepto. Porque lo que decía Marx para el capitalismo de Manchester, capitalismo, digamos, del laissez-faire del siglo XIX, allí, que era el epicentro de la revolución industrial, es de que para que se dé ese control del proceso productivo, los capitalistas deben poseer, ser los propietarios de los medios de producción. Pero eso no necesariamente se cumple en el capitalismo neoliberal. En Medellín hay un pueblo cerca de Medellín que se llama Don Matías, que en la década de los 60 había una gran fábrica. Bueno, aquí todos están muy jóvenes y tal vez no conocieron esa marca de blue jeans, Caribou. Esa era allá quedaba el centro de esa fábrica, pero esa fábrica empieza a decidir con el tiempo una práctica que es propia de la reestructuración productiva que va a converger con otros fenómenos del neoliberalismo, y es deslocalizar la producción o incluso deslaboralizar la producción. Entonces ellos entregaron máquinas a los trabajadores, a la gente, que eran la misma gente del pueblo, y estos empezaron a producir los blue jeans, pero no completos, sino bajo la forma de maquila. Es decir, unos hacían el corte, otros hacían el pegado, otros el remachado, otros hacían eso que hoy se usa, bueno, eso con el tiempo, que es el rasgado, el desteñido, ¿sí? Don Matías hoy es un gran pueblo fábrica, y ellos quisieran valorizar eso que producen. O sea, en Don Matías hay una gran cooperativa que hoy se llama Cooperativa Financiera de Antioquia. Es un pueblo
pues muy relacionado con el cooperativismo porque viene de la época de este señor Monseñor Willes. La iglesia fue, digamos, la que más impulsó con la crisis de los 30 el cooperativismo, y ellos han querido entonces tienen pues también una agroindustria de porcicultura, bueno, tienen otros renglones, tienen una colonia importante de migrantes en Estados Unidos y las remesas pasan por esa cooperativa. Con todo eso, ellos han querido sacar sus propias marcas, que es el proceso de valorización. Pero eso no ha resultado. No ha resultado porque el proceso de valorización lo dominan en las grandes marcas, que ya muy pocas producen, o producen muy poco de lo que venden, que son Diesel, Americanino, Levi's. Todas ellas producen, subcontratan en Don Matías, ¿sí? ¿Y por qué subcontratan? Porque es más barato que pagarle a un trabajador bajo los términos del derecho de trabajo. Ellos subcontratan con pequeñas familiempresas, con pequeñas y medianas empresas que hay allí en Don Matías, pero bajo la forma del derecho comercial. Y de esta manera tienen más control y flexibilidad, porque la producción de blue jeans, como en casi todas las ramas de la producción, hay temporadas donde el mercado demanda más producción y otros donde demanda menos. Y una de las características del capitalismo contemporáneo es trabajar sin stock, o sea, que no haya nada arrumado por allá en bodega, sino que tan pronto se produzca, se venda. En Medellín existía un sector que cuando yo nací se llamaba el Guayaquil, que hoy se llama el Hueco, y que es una especie como de bazar árabe, donde a la vez que se producen los blue jeans, se venden los blue jeans. Eso es una gran economía, incluso una economía muy eficiente, porque tú dices, aquí están haciendo los blue jeans y casi que se los pides y que te los bajen y tú los estás vendiendo, incluso para distribuirlos por muchas partes. Aún así, no tienen cómo pensar el proceso de valorización. Bueno, lo que hacen es, en muchos casos, que no me oigan de allá, pues falsificar las marcas, ¿sí? Pero el proceso de valorización es la posición de la marca, es el marketing hoy, ¿cierto? No en todos los renglones, pero eso no se podía pensar así en el siglo XIX. Entonces, la correlación entre proceso de trabajo y proceso de valorización para producir el control del proceso productivo ha cambiado, ¿sí? Pero fíjense que la categoría no, ¿sí? Pero el concepto sí. O sea, el concepto tiene que ver con cómo cambió esa correlación y otra cantidad de situaciones que se historizan, es decir, que son propias de un momento y de unas determinadas relaciones en un territorio. Entonces, ese tipo de crear esos conceptos que tienen gran alcance para explicar muchos fenómenos en distintas partes del mundo y en distintas épocas es lo que hace a este tipo de autores clásicos, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con Weber, ¿no es cierto?, en sus categorías de las formas de dominación, la dominación tradicional, la dominación burocrática, la dominación carismática. Y puede negar que hoy hay configuraciones nuevas de dominación carismática, ¿sí? Pues aquí en Colombia, carismáticos de distinto tipo, digamos Gustavo Petro o Álvaro Uribe, en Estados Unidos, pues Donald Trump, ¿sí? Y así, en Durkheim, pues hay un gran concepto que es el de anomia, que procede del derecho, pero que él le dio una contextura sociológica. Ese concepto se refiere a que unas normas ya no son vigentes, ya no regulan la vida social y que entonces hay que cambiarlas. Ya sea por que las normas no se acatan, porque las normas son anacrónicas a las relaciones sociales, o ya sea por el exceso de normas. Por ejemplo, en los aeropuertos, los trabajadores cuando quieren exigir sus demandas hacen operación reglamento. La operación reglamento es un exceso de normas.
porque si se cumplieran las normas en los aeropuertos como están escritas, no funcionaban los aeropuertos. O sea, es la gran cantidad de normas que hay, no se cumplen, nunca se cumplen. Solo se cumple cuando se hace este tipo de operaciones, pero es casi para que no funcione, ¿sí? Entonces también hay anomia cuando hay exceso de normas. Ese tipo de conceptos pues han durado 150, 100 años y pues recreándolos y articulándolos con otros es que se produce el pensamiento sociológico. No pensamos exactamente como piensa Marx, hay muchas cosas que no compartimos de él, o Weber, los combinamos y demás, pero eso es lo que los hace clásicos. Tú mencionabas ahora a Steiner, ese mismo razonamiento, ustedes que están más en relación con la literatura y las artes, pasa con ellas. También es muy importante en la formación, pues aprender es de los clásicos, ¿sí? Eso es, por ejemplo, una recomendación también de Italo Taldino. Es decir, ¿en dónde se forma uno? Pues leyendo a los clásicos. Pero ¿cómo se hace un clásico en la literatura o en cualquier área pues de la producción humana? Es en el debate. En Francia, en la época de Durkheim, estoy refiriendo a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, había otro gran sociólogo francés, Georges Tarde, y este señor no se hizo clásico en su momento. Hoy se está reivindicando como que ese señor es clásico. Una de las tesis de él, y que, digamos, Durkheim rechazaba así enfáticamente, era de que nosotros actuamos, que la sociedad se actuaba por, bueno, se me fue la palabra, por imitación. Eso era, bueno, y tenía una tradición como la intuición popular, ¿cierto? Los hijos, por imitación de sus padres, adquieren un tipo de carácter. Y todos actuamos por imitación, ¿cierto? Y digamos que Durkheim rechaza esto y lo que va a plantear es que hay una constitución de un sistema de valores, de ideas, de normas, que es precisamente el que nos lleva a actuar de una determinada manera, y no es la imitación. Había otro autor, discípulo de Weber, o discípulo no, digamos que compartía con Weber espacios de tertulia en Alemania, Georg Simmel, pero que él nunca logró una cátedra universitaria, y que su obra se demoró mucho para ser publicada de forma íntegra. Entonces este señor pues no pasó nunca a ser clásico, pero recientemente la sociología debate que él es muy importante en el análisis, digamos, de la vida urbana, de la forma en que se piensan las interacciones culturales, y pues se ha considerado como un clásico, pero ya mucho después de que se hubiera fijado solo la trinidad pues de los ya mencionados, Weber, Marx y Durkheim. Se la han incluido otros. Y así puede pasar también en la literatura. Yo creo que ustedes están relacionados con eso, en la filosofía y en otras. Esto no necesariamente pasa en todas las disciplinas. Por ejemplo, en la economía no se estructura la ciencia alrededor de los clásicos, sino que hay una corriente dominante, que es la corriente neoclásica, y desde esa corriente pues establecen pues lo que se ha denominado la ortodoxia económica, hoy muy ligada pues a precisamente a las políticas neoliberales.
Y ahí puede haber autores destacados, pero poco se habla pues de clásicos o que en un currículum aparezca que vamos a ver el curso sobre Milton Friedman, no, sino que se ve distintos aspectos de la teoría neoclásica, teoría monetaria, macro, bueno, distintos aspectos de eso. Pero en el caso de otras ciencias sociales que no están tan colonizadas por el poder, el debate sigue siendo muy relevante, el de los autores clásicos y el de los libros clásicos, y que las nuevas generaciones se formen alrededor de ellos. Y esa es pues la idea de esto. Entonces, en esa revista de divulgación que hablamos con Carlos Sánchez, esa era la idea, de sacar un primer número sobre los 10 clásicos de las ciencias sociales, pero la revista es el documento de la cultura más difícil, porque la revista significa una periodicidad, significa un público, una red de colaboradores, y no logramos hacer la revista de divulgación. Entonces yo dije, no, pues saquemos el libro. Pero la gente no creía en este libro y fue muy difícil conseguir el conjunto de los autores. Por allá ya teníamos 7 capítulos, pero faltaba, por ejemplo, el de la violencia en Colombia, y nadie quería hacerlo. O faltaba algún otro y no había cómo conseguirlo. O sea, nos demoramos algo así como 10 años para hacer el libro. Porque esta cultura de la divulgación no es muy fuerte en las ciencias sociales colombianas. Creo que hay un gran déficit de eso y hace parte también de la debilidad de las ciencias sociales. Las ciencias sociales todavía no tienen un posicionamiento muy fuerte en la sociedad colombiana. En cambio, muchas cosas que debían estar haciendo las ciencias sociales las hacen los abogados. No me quiero aquí meter en problemas con Pablo, pero en Colombia existen algo así como 170 facultades o programas de derecho, pero en sociología existen 17, de filosofía existirán 15, de economía existen como 35, 400.000 abogados, sociólogos no somos ni 10.000, economistas, que es la profesión dentro de las ciencias sociales, que además no se quiere considerar ciencia social sino ciencia exacta, son 100.000, ¿sí? Y sí, ustedes lo ven ahora que estamos muy pendientes de la gabinetología y los altos puestos, la gran cantidad de abogados para cosas que no tienen que ver estrictamente con el saber, pues todo tiene que ver con el saber jurídico, pero hay temas que requieren pues una especificidad profesional mayor. Entonces, el de que no haya divulgación sobre lo que producen las ciencias sociales hace parte de su debilidad. El de que precisamente este debate que hay, si en el bachillerato se enseña ciencias sociales, se enseña historia, pero ¿qué se enseña ahí? Sí, o sea, sobre qué se enseña ahí, creo que hace parte también de esa debilidad. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Yo quisiera, en esa misma línea, hacerle una pregunta, que tiene dos aspectos. El primero tendría que ver con que uno podría creer, no hay divulgación porque no hay tradición para divulgar, pero el libro, por supuesto, se sitúa en otra perspectiva. Efectivamente, hay una tradición de pensamiento social en Colombia que habría que divulgar. Entonces, a mí me gustaría que nos hablara de esa tradición, cómo se constituyó esa tradición de los saberes sociales en Colombia, digamos, cuáles son en términos generales sus corrientes, sus problemas, etc. Sí, como los rasgos característicos generales de esa tradición. Y otra cosa podría señalar uno, y es que si usted señala que hay déficit de divulgación, es porque hay una desconexión entre la tradición y quienes deberían ser sus receptores.
Entonces la pregunta es, ¿este libro hacia quién va dirigido? Y digamos, ¿cuál sería la importancia de que este libro, de que estas obras clásicas se difundieran más extensamente? ¿Eso por qué sería importante? ¿Sería importante solo para los sociólogos, para la profesionalización, o tendría otro tipo de efectos la divulgación de esa tradición de pensamiento social? Bueno, son muchas preguntas. Pues el público al que he dirigido, pues es un público no experto. Tiene la intención de formar opinión pública, pues precisamente una opinión pública informada sobre los temas. El libro que abre este primer volumen es precisamente el de la violencia en Colombia, ¿no? Es un libro pues pionero en ese tema, que surge en una facultad que se llamaba la Facultad de Sociología, y que había pues pasado ya la época de la violencia liberal conservadora, pero no existía una reflexión sobre por qué la gente se había matado, por qué se había llegado a esos niveles pues de degradación de las relaciones entre los colombianos y las colombianas, que se manifestaron en las formas tan macabras de violencia que se registraron en ese periodo, y donde pues las explicaciones pues no convencían, y mucho menos convencían a las recientemente profesionalizadas o institucionalizadas en carreras universitarias, como eran las ciencias sociales, la sociología, la historia pues en su concepción pues profesional, la antropología, por mencionar pues solo esas. Y pues hoy estamos precisamente 60 años después, frente al informe de la Comisión de la Verdad, ese libro es, si se quiere, el antecedente frente a esa violencia de lo que es hoy los libros de la Comisión de la Verdad. Y claro, y eso es una tarea a realizar, hay otros libros sobre la violencia en este país. Es una de las tareas a trabajar, precisamente la recepción de esos libros y la importancia de esos libros en la constitución pues, de una opinión pública informada y la deliberación y en la toma de decisiones. La democracia, no le pongamos apellido, pero la democracia, digamos, por lo menos así en términos generales, que estamos en disputa en todas partes del mundo, pues hay como 500 definiciones pues, de democracia, todos los países se consideran a sí mismos democráticos, pero la democracia, una de las características de la democracia contemporánea es que en sus decisiones intervenga el saber experto. Y no solo para los que allá toman las decisiones, nuestros representantes, sino porque hagan parte de una deliberación más amplia, de lo más que se pueda de las personas afectadas por las decisiones, llámense ciudadanos, movimientos sociales, bueno, todas las definiciones que hay sobre los que estamos implicados en las decisiones. Entonces, para eso media el de que haya divulgación. No que todos sean sociólogos, historiadores, antropólogos, trabajadores sociales, lingüistas, etcétera, etcétera, sino que ese tipo de reflexiones pues lleguen, y uno de los espacios fundamentales es
el aparato educativo, es decir, que esté inscrito en los currículos, pues desde la primaria, como se está buscando hoy hacer con el informe de la Comisión de la Verdad. Pero vean ustedes todas las dificultades que hay hoy, 60 años después, ¿sí? Para que un informe de esos se plantee en las escuelas. Pues está todo el debate de la verdad, un debate filosófico. ¿Hay una verdad? ¿Sí? Bueno. Pero el problema, no porque exista este debate, no se pueda discutir. Más bien, por eso mismo es que esto se debe discutir. En las escuelas y en los demás espacios, en los medios de comunicación, en los espacios culturales, las bibliotecas, este tipo de escenarios como las librerías, las tertulias. Pero es necesario una mediación también de otro saber experto, que es los que saben divulgar. De ahí eso de saber divulgar no es fácil, ¿sí? Hacer pedagogía, hacer escritos que lleguen a la gente, no es nada fácil. En la física hay, como ciencia más desarrollada, hay una gran cantidad de buenos divulgadores. Pues todos estamos relacionados con Asimov, ¿cierto? O con Carl Sagan y los que los han sucedido, ¿sí? Y sin duda una ampliación de nuestra noción del universo se debe a ellos. Pero eso también está sin duda cruzado por debates, por ejemplo, con la religión, ¿sí? Porque el tema de la física está también inscrito en una historia bastante complicada con las iglesias, especialmente con la Iglesia Católica. Entonces, divulgación también significa una lucha cultural, significa ilustración, en ese sentido, pues, kantiano de pensar por sí mismo. Significa que en nuestros periódicos debiera haber más divulgación científica. Hay algo, por ejemplo, en El Tiempo, hay páginas dedicadas al tema de la ecología, muy esporádicamente a estos temas de las ciencias sociales, no de forma regular, debiera ser de forma regular, porque estos temas, así como la física, la nanotecnología, la gravedad, pues nos afectan, pero también nos afectan los problemas que tratan las ciencias sociales o que trata la literatura. Bueno, la literatura y el cine han logrado también un periodismo de divulgación, pero no así las ciencias sociales. Entonces, claro, no debiera ser un libro, debieran ser videos, debieran ser revistas así como Credencial, pero bueno, nos tocó de esa manera. Hay una cosa muy interesante del texto, profe, y es que entonces tendría por objetivo la divulgación de los clásicos en materia de ciencias sociales. Y para eso ustedes señalan una serie de criterios que les permitieron en eso que ese debate señalar cuáles serían los clásicos. Dentro de eso se menciona, por ejemplo, tener destreza en el uso de la metodología, ser pertinente e innovador teóricamente, tener importancia para el conocimiento del país o a pesar del tiempo seguir diciendo algo e inspirar. Y me hacía pensar que quizás una de las labores más difíciles en la construcción del texto era desarrollar esos criterios para poder tener que después dejar algunas obras por fuera, poner algunas, digamos, dentro de la selección. Yo quisiera saber un poco en torno a cómo se seleccionaron esos criterios y qué de pronto implicaciones tuvo que se dejaran esos criterios en relación con algunos de los textos, por ejemplo, que se consideraban clásicos. Vale la pena, por ejemplo, resaltar que allí se señala un texto en otra de las categorizaciones de Stanislao Zuleta, pero quizás ya no estaría recogido dentro de esta selección. Entonces me gustaría preguntar por cómo se fundamentaron, digamos, esos criterios y cuáles fueron las implicaciones en la selección de los clásicos. Hay listas de los libros que se debieran leer para entender a Colombia. Una de las principales es la de Jorge Orlando Melo, que aparece ahí en la página de la BLAD, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que él recoge como 200 títulos, que él dice, con esto, bueno, son 200 además, usted puede tener un conocimiento de Colombia.
tal vez él podría hacer una selección muy autorizada de cuáles serían los 10 o 20 títulos para hacerlo. En credencial aparecen 2 selecciones que ahí mencionamos, de esos libros fundamentales para entender la historia de Colombia. Ahora, aquí no es solo la historia de Colombia, sino la forma de pensar el país. Claro, eso todo se historizará, pero no es solo la disciplina histórica, esa es una primera diferencia. Yo lo que hice fue por allá entre 2008 y tal vez 2010 o 2011, preguntarle a muchos de mis colegas, profesores de la Universidad de Antioquia, pero de distintas disciplinas. Me acuerdo de ciencia política, de antropología, historia, de comunicación social, de, bueno, todas las carreras que había ya, literatura. A todos les pregunté, les hice como una encuesta, denme sus 10 textos. Y traen el almuerzo, creo que por ahí todavía tener como hojitas de cuaderno con las listas que me hacían los y las colegas. Armamos una lista, no sé, como de 129, ¿sí?, de las distintas disciplinas. Y después nos sentamos a mirar cuáles eran los 10, ¿sí? Entonces, de ahí salieron estos 10 que están aquí referenciados. Porque, bueno, es muy difícil como hacer una especie de votación o esto, sino que el peso que le damos, uno, al momento en que se dio, lo pionero que era y el tema que era. ¿Cuál era? Digamos, en el país lo que más ha producido las ciencias sociales es sobre la violencia. ¿Sí? Eso ya hay incluso estados del arte que clasifican todos los títulos, casi todos los títulos de libros, artículos de revista que se han dado, y ha tenido alguna financiación eso. Para entender por qué nos matamos y por qué desaparecemos, por qué tratamos tan mal a nuestros congéneres. Eso desde las distintas violencias. Y ahí este libro de Orlando Fassborda, bueno, de Germán Guzmán, el sacerdote Germán Guzmán, que realmente fue el que hizo la mayor parte de la investigación empírica, que la recogió in situ en la violencia. Esos archivos están hoy, solo se recuperaron hasta hoy para el uso público en la Universidad del Valle. En la biblioteca de la Universidad del Valle están en uso público desde hace 5 años. Se sacó un libro sobre esos archivos, ¿sí? Son archivos bien interesantes para volver a reflexionar sobre ese fenómeno. Fassborda, que digamos era como el pionero de la sociología, también religioso, él no era católico, presbiteriano, pastor presbiteriano, y Umaña Luna, ¿sí? Entonces, ese libro pues, fue un batallar muy importante de estos 3 titanes de la ciencia social. Umaña Luna sí abogado, pero que estaba adscrito a la Facultad de Sociología en ese entonces. Y era un momento especial. El inicio del Frente Nacional fue Alberto Lleras, un liberal, que le dio cierta apertura a el saber de las ciencias sociales. Fassborda era algo así, lo que hoy sería un viceministro de Agricultura, y a la vez era profesor y director de la Facultad de Sociología, ¿sí? Había apertura hacia las ciencias sociales. Él y Camilo Torres, pero sobre todo Camilo Torres, fueron los que idearon desde la ESAT, desde la Escuela Superior de Administración Pública, la Junta de Acción Comunal. Ellos se lo idearon, ellos fueron los que hicieron esa propuesta. Ya después, el gobierno que vino de este señor Valencia, Guillermo León Valencia, pues echó por tierra todo el acumulado que se había hecho allí, todo el pensamiento que se estaba gestando sobre participación política, democrática, comunitaria, reforma agraria y demás. Entonces, ese libro, que además está haciendo unas recomendaciones, es un libro, pues, sin duda que tenía que estar entre esos 10.
porque también abordaba un tema que no se estaba estudiando mucho en otras latitudes, porque en otras latitudes pues, no tenían este fenómeno, o lo habían tenido décadas atrás o siglos atrás, como en Francia. ¿Sí? Entonces, pues se tenían que inventar las metodologías. Digo, algunos aspectos de la antropología, de la sociología funcionalista, pero ellos pues no necesariamente compartían las visiones políticas de los autores sobre los cuales sustentaban o se referenciaban teóricamente. Entonces fueron creativos en la interpretación del fenómeno de la violencia, que además lo requería, es un fenómeno que para esa época es sui generis pues, de Colombia. Luego está el fundador pues, como de la historia en términos disciplinares, que es Jaime Jaramillo Uribe, con ese libro sobre el pensamiento político del siglo XIX. ¿Sí? Entonces ahí también veíamos cómo él articulaba pues, la historia de las ideas con la historia política y la historia de la cultura, incluso con elementos, digamos, de las relaciones sociales, las convenciones sociales. Entonces encontrábamos en él ya una perspectiva no solo de fundación de la historia, sino de interdisciplinaridad, ¿sí? Y también de innovación metodológica a la altura de lo que se estaba haciendo en Argentina, en Brasil o en México, ¿sí? Entonces era indudable. Y estaba pues doña Virginia Gutiérrez de Pineda, que estaba en la Facultad de Sociología. Pues estos tres primeros son todos de la Nacional, la mayoría son de la Universidad Nacional, de la época en que se están fundando esos departamentos, esas facultades, con ese libro pues, fundamental sobre la familia, sobre los complejos familiares. Incluso ella lo hace desde una corriente que hoy nos parece conservadora, que es el estructural funcionalismo, que era la corriente fundamental en sociología y en ciencias sociales, ella siendo antropóloga, pero es una visión de conjunto del país. Estos tres trabajos además son visiones de conjunto del país. Hoy pues a uno le cuesta mucho que le acepten un proyecto que sea una visión sobre Colombia, porque dice uno no va a profundizar. Estos tres trabajos pues son de conjunto del país y son muy profundos. ¿Sí? Y todos están surgiendo pues en esa primera mitad de la década de los 60. Luego está Reinhard Lotmatov, que es un antropólogo alemán, que ya con el tiempo pues, se ha hecho muy polémico porque en su biografía juvenil pues, se ha hallado pues, que perteneció a los grupos juveniles de las SS, de los nazis. Y bueno, algún rasgo racista pudiera que estuviera en su obra y los que lo conocieron pudieron establecerlo. Este ya es profesor pues, de la Universidad de los Andes. Sin embargo, pues su trabajo sobre distintas comunidades indígenas, en este caso los de Sana, pues se defiende por su profundidad y estar en relación pues, con el debate antropológico internacional y que se conoció y se debatió con antropólogos franceses, norteamericanos y alemanes. Entonces, indudablemente, que ese frente a otros trabajos de la antropología, como que cada uno va correspondiendo a alguna disciplina de las ciencias sociales y de su momento fundacional. Luego también en historia sin duda ha sido una de las disciplinas de las ciencias sociales más aportantes a las visiones de conjunto. Está pues Germán Colmenares y esa historia pues que hace él de la sociedad y la economía colonial. Este ya es un trabajo ya en la década de los 70 y pues es innovador frente a las distintas historias que se tenían sobre la colonia, introduce pues problemas que no se habían abordado y metodologías pues muy sofisticadas para la época
que en el país pues no se conoce. Además es como los otros, formador de investigadores, y a través pues, de estas investigaciones se formaron muchos otros. Y Ernesto Gull fue también profesor de la Facultad de Sociología y luego del Departamento de Sociología ahí de la Universidad Nacional. Él, por ejemplo, dio el curso hasta que se pensionó de Geografía Humana. Los estudiantes, bueno, yo era estudiante de la Universidad de Antioquia, siempre nos referenciaban la necesidad en la sociología de tener una visión de la geografía. Él hacía salidas por el país con los estudiantes para pues tener esa dimensión de la geografía que hoy es muy relevante también para los otros temas que se abordan en la ciencia social. Es decir, en nuestro país hay unas grandes brechas territoriales en todos los temas: salud, educación, la misma violencia no se puede pensar si no es geográficamente. Es decir, ciertos corredores de economías ilícitas tienen buena parte de su explicación en elementos geográficos y de geografía humana y social. El Estado no se entiende de la misma manera. Yo creo que eso les debió haber hablado Fernán González, la visión geográfica. Y ese libro es un libro que primero tuvo una publicación en Brasil y luego se da acá su publicación, pues siendo muy revelador, pues también de una visión de conjunto. El otro, esas visiones de conjunto, mire, todas son visiones de conjunto en este primer tomo, en lo que vamos, es el del café en Colombia. Hay un antecedente de este libro que es de un norteamericano que es Charles Berquist, que también trabajó este tema del café, porque el café es la economía que nos vincula con el mercado mundial, ¿sí? Desde la década de 1880, pues tal vez hasta un siglo después, es la forma en que nos vinculamos con el mundo y la forma también en que se integra el país. El país se integra a través del café. El país no está integrado. Recordemos que en la colonia, y esto es por ejemplo lo que va a resaltar en el otro libro Germán Colmenares, los caminos iban hacia los puertos. No había un mercado nacional. No existía ni siquiera el mercado de ropa. Digamos que la gente andaba en alpargatas porque eso no era lo que interesaba producir. Lo que interesaba producir era para la metrópoli. Entonces, todo iba hacia los puertos, pues Cartagena, fundamentalmente, el río Magdalena, pero no había una integración entre las distintas regiones del país. ¿Sí? Entonces, fíjense, cómo cuando uno va leyendo esos textos, uno en relación con el otro, va encontrando como una visión del país que no se tenía, ¿sí? Una visión del país que no la encontrábamos. Entonces el café lo que va a producir es que en todas las regiones del país, que hay todos los departamentos, no digamos en todas, en que hay todos los departamentos, por lo menos de los Andes se producía café, y eso exigió, digamos, mejorar los caminos y la integración nacional, ¿sí? Y crear un mercado nacional. O sea, ya había plata para consumir, y pues consumir, pues teníamos que pasar de las alpargatas y andar descalzos a zapatos y producir una economía. Y ya no es solo el tema del río Magdalena, que tenía muchas dificultades de navegación, sino también los ferrocarriles, ¿sí? Entonces, con estas lecturas, uno se va haciendo una idea del país, ¿sí? Una noción del país que no existía. O sea, se crea el país. Claro, esta no es la única vía para que el país se vaya autoconociendo, ¿sí? Esta es una de las vías para que el país se conozca, la literatura científica. Otra vía puede ser el deporte, ¿sí? Y quiero, digamos, hacer esto porque habría que hacer también uso de esas metáforas y esos puentes
para entender el propósito del libro, de los libros. Los libros tienen un efecto, si nosotros le diéramos esa relevancia tan importante como el deporte. Y ahí viene como una circularidad. También la sociología y las ciencias sociales se han ocupado de la importancia del deporte en el proceso civilizatorio. Un sociólogo que se llama Norbert Elias, que analiza el deporte como un proceso para superar la violencia. Si ustedes ven, el Campeonato Nacional de Fútbol y la Vuelta a Colombia surgen en el periodo de la violencia, ¿sí? Y surgen precisamente para sublimar esa violencia en una competencia deportiva. Pero, por ejemplo, ahí nos empezamos a dar cuenta de lo que somos en las competencias deportivas de fútbol, en la Vuelta a Colombia. Había un locutor, Julio Arrastriábrica, pues a mí me tocó, y yo creo que a ustedes no les tocó, la Vuelta a Colombia por allá en la década de los 70, de los 80 todavía. Él iba narrando: pasamos por Tunja o por algún lado aquí de Boyacá y vemos los retazos de los cultivos. Es decir, el 80% era narrando el paisaje del país, no la Vuelta a Colombia, sino narrando el paisaje del país. Nosotros no nos conocíamos entre nosotros. No había, en la pintura colombiana, no había paisajismo. Eso es algo que hay en casi todas las pinturas europeas, norteamericanas, asiáticas. Paisajismo. No existe el paisajismo en la pictórica colombiana. Muy poco. Y en la fotografía es muy reciente, ¿sí? Y casi que es publicitaria, ¿sí? No existe como esa necesidad de construir una imagen de país. Y el de que estos libros, muchos de ellos se queden en los anaqueles, pues obviamente que no contribuyen a construir esa imagen de país. Reunidos, seleccionados y reunidos, nos pueden dar una imagen del país. Esa es la idea del libro, ¿sí? Que sean algo así como Julio Arrastriábrica, un poco más profundo. No quiero con esto criticar a este señor, que para todos fue muy importante, para la construcción de una idea de país, ¿sí? Hoy no hay nadie que le llegue a los tobillos en la locución de las vueltas a Colombia. Y bueno, no vemos la Vuelta a Colombia y no la Vuelta a Francia. Y bueno, no nos hacemos necesariamente una imagen del mundo, pero no hemos hecho todavía el ejercicio de hacernos una imagen del país. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, la mayoría de los textos de este volumen 1 efectivamente son de mediados de los 60. Yo quisiera preguntarle por cuál es la forma del pensamiento y de concebir el país que interpelan estos libros clásicos. Es decir, estos libros no se producen en el vacío, sino que son formas de interpelación en gran medida del pensamiento previo. Entonces quisiera que nos dijera un poco ante qué formas de concebir lo nacional, la cultura, etcétera, es que se plantan este tipo de textos. Sí, tradicionalmente pues se va a definir como el inicio de la profesionalización de las ciencias sociales por contraste con la ensayística. Bueno, eso tiene como un doble filo. Es decir, el elemento de contraste es de que aquí hay una metodología de investigación empírica, es decir, se construye la información empíricamente, es decir, mapas, encuestas, archivos, fotografías, entrevistas, observación participante, ¿sí? Eso no existe en la ensayística. Ustedes tal vez han leído La Vorágine. Que creo que está cumpliendo 100 años por estos años, ¿sí? Bueno, fíjense, ahí sí hay observación participante, pero no hay teoría, hay una narración muy profunda y obviamente reivindicada hoy por
por la antropología, pero es fundamentalmente ficción, ¿sí? Pero claro, es una ficción que tiene un referente en la realidad. La ensayística de un Baldomero Sanincano, ¿sí? Claro, tiene alguna información, pero no el aparato, digamos, de construcción de esa información que tienen las ciencias sociales, con una metodología. No, el problema, ese es un problema. El problema es que las ciencias sociales desconozcan la ensayística, porque la ensayística también tiene, la buena ensayística, un lado de profundidad en plantear muy bien los problemas. Muchos de los científicos sociales hoy no plantean bien los problemas, no tienen esa agudeza de Baldomero Sanincano o del autor de, se me escapó en este momento, de La Vorágine, José Eustacio Rivera, ¿sí? O incluso de Jorge Isaac. La María también tiene una lectura antropológica muy, muy intensa. Ahí aparece el negro. Yo cuando leí La María, pues como esa no eran las preguntas de las profesoras, pues no vi que ahí hubiera negros, pero volviéndola a leer es una riqueza impresionante, ¿sí? No es una cosa ahí como melodramática, pues ahí del amorcito de estos personajes, sino que es toda una lectura del régimen de la hacienda y cómo se está incluso entrando en crisis. Entonces, la fundación quiere liquidar ese pasado ensayístico. Por lo menos desde la institucionalidad, eso es lo que se le exige. Pero al liquidarlo se está liquidando una gran riqueza, ¿sí? Y creo que hoy la tarea, así como mencioné a Julio Aurrastía Brica, es volver a recuperar esa relación entre los distintos saberes. Por ejemplo, en García Márquez y en la literatura sobre las dictaduras y la literatura histórica latinoamericana, hay mejores formulaciones que en mucha historia profesional y la ciencia política. Por ejemplo, en García Márquez, el problema del tiempo cíclico. Porque en lo fundamental, la historiografía que se va a fundar, la historia, perdón, que se va a fundar en la década de los 60 hacia acá, hay una imagen lineal de progreso. En García Márquez no. En García Márquez hay esta idea de cíclica, bueno, Nietzsche diría el eterno retorno hacia a la forma griega, y de la imposibilidad de superar problemas, como la violencia, por ejemplo. No la hemos superado. ¿Quién sabe si la superemos? ¿Sí? Pero lo que trata de hacer una buena reflexión es decir, ¿dónde está el problema? Pero si uno piensa en términos lineales, ¿sí?, la historia pues no lo va a superar porque está partiendo de un diagnóstico errado, ¿sí? Y en ese sentido, ese tipo de reflexiones, que es donde surgen los buenos problemas, hay que tenerlo en cuenta en las ciencias sociales. Habría algo así como una configuración de saberes, que no se puede ligar el saber de la especulación filosófica, de la metáfora literaria, de la osadía ensayística para poder reflexionar sobre un problema. Ahora, tampoco hoy nos podemos dar el lujo de quedarnos solo con la ensayística, sino que habría que, digamos, someterlo al rigor de la teoría y la metodología de las ciencias sociales. Pero cualquiera de las dos, por aparte, es una gran pérdida, digamos, de posibilidades para ampliar la forma en que conocemos el país. Y claro, hay entre estos libros cosas, y ya para también darle cabida a los otros tres que me falta mencionar, que son pues de una, digamos ya los que se van a producir en los 80 hasta el 90, que es el de Rafael Gutiérrez Girardot sobre el modernismo. En este texto, bueno, que ahora se publicó también, bueno, en el 2017, las Four Lessons, que son pues cómo él preparaba las clases, que tiene una gran riqueza, que hizo todo
un año sobre este tema del modernismo, está publicado en la Universidad de Antioquia ya eso. Este libro, que claro, fue publicado por Fondo de Cultura Económico en México, que no es estrictamente sobre Colombia, sino es ubicar a Colombia en, siempre estaba pensando eso, en el contexto de la producción mundial y en este caso de este corriente literaria latinoamericana. O sea, por ejemplo, en el caso nuestro, José Asunción Silva. Pero no se puede tener José Asunción Silva sin el movimiento a nivel latinoamericano, es decir, Rubén Darío, José Martí, etcétera, etcétera. Y ese libro pues tiene una talla ni siquiera de clásico colombiano, una talla de clásico mundial en los estudios literarios, ¿sí? Y de una densidad, es tal vez el libro de los 10 más pequeño, pero de una densidad conceptual impresionante, es decir, ahí hay sociología urbana, rural, por primera vez aparece, digamos, de manera significativa la obra del clásico que les mencionaba ahora, George Simmel, en su forma en que entiende el cambio de las subjetividades producto de la urbanización abrupta de la ciudad latinoamericana, la reivindicación de los ensayistas para pensar los problemas desde las ciencias sociales, todos los debates que se dan en el campo de los estudios literarios, por ejemplo, la introducción de este señor que trabaja el canon Bloom, Harold Bloom, de los primeros que introduce, ya lo venía introduciendo desde la década de los 60, pero aquí aparece de una manera magistral en su análisis la obra de Walter Benjamin o de Teodoro Adorno. Es un verdadero texto. Y digamos que el chico que hizo el capítulo, Andrés, pues me gustó mucho el título, porque hay un título de Habermas que es un debate así con las distintas corrientes y presentación de las distintas corrientes filosóficas de la modernidad, que llama El discurso filosófico de la modernidad, y en este caso él lo titula El discurso literario de la modernidad, y digamos que logra un muy buen ensayo al respecto. El otro texto es sobre un libro fundamental de la sociología del trabajo, que es el de Alberto Mayor Mora. Siempre se ha especulado mucho de por qué la industria inicia en Antioquia, ¿sí? Y bueno, hay una cantidad de leyendas de que los antioqueños tienen o una migración judía por allá que nunca se ha descubierto, una cosa así. Porque, claro, este tipo de éticas laborales que Weber había estudiado para los protestantes, cómo se iba a dar entre los católicos, que era totalmente lo contrario. Miguel de Unamuno decía que inventen ellos, es decir, nosotros no nos vamos a preocupar por el desarrollo de la ciencia y tecnología, lo nuestro es la vida contemplativa, no es el trabajo, no es la productividad, no es el desarrollo del capitalismo, decía Miguel de Unamuno. Y así pensaban los españoles, digamos. España es refractaria a la modernidad y al capitalismo, ¿sí? Y bueno, ya eso no lo pudo sostener, pero eso lleva a que también España sea uno de los países menos desarrollados de Europa, ¿sí? Y que su riqueza pues se deba al colonialismo, no al desarrollo del capitalismo. Entonces, Alberto Mayor Mora se mete a estudiar, uno quiere estudiar primero, combinar a Marx y a Weber, eso que yo les decía ahora, y se mete a los sindicatos, pero los sindicatos no tenían buenos archivos. Eso es un tema también que hay que valorar, el tema de las fuentes de información. Nosotros somos un país que necesitamos la información, por ejemplo, pues se muere García Márquez y su archivo y sus computadores se van para
una universidad en Texas. Eso es pues va en contra de cualquier pensamiento que ya tan avanzado el siglo XXI nos sigan expropiando ese patrimonio, ¿sí? Y lo que nos dejó fue la máquina de escribir. Por lo importante era el computador. Todos los archivos que estaban ahí están en Austin. Pero bueno, se metió a la escuela de minas, donde se habían formado los empresarios antioqueños, que hoy hace parte de la Universidad Nacional. Y empieza a hacer como las biografías de esos empresarios. Se da cuenta que muchos de ellos, habiendo estudiado aquí, se van a ser obreros a Inglaterra, a aprender a manejar las máquinas, a comprarlas y a traérselas, ¿sí? Empieza a analizar la forma en que se forma una ética productiva en Antioquia dentro del catolicismo. Es decir, cómo Pedro Justo Berrío, aún dentro de una república liberal, Pedro Justo es un conservador católico, un ultracatólico, es el que primero impulsa los ferrocarriles, impulsa las escuelas de artes y oficios, es decir, no convierte, pues Antioquia era más o menos un convento y un cuartel, una simbiosis entre convento y cuartel, pero él introduce elementos modernos de progreso, ¿sí?, en Antioquia. Pues también están otros personajes, los Ospina, esta saga de políticos antioqueños, que bueno, algunos van a ser presidentes del país. También en sus cartas él va a descubrir como ese elemento pragmático, productivista, dentro de una concepción conservadora. Hay una contradicción frente a lo que tradicionalmente se entiende como la forma en que se relaciona cultura y capitalismo. Porque en Weber, en su trabajo que precisamente retoma de un título de Goethe, las afinidades selectivas, es decir, la ética protestante, entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo hay una afinidad electiva, porque en el calvinismo lo que se va a plantear, en Lutero, pero fundamentalmente en Calvino, es de que no está garantizada para un fiel cristiano llegar al cielo, pero si no trabaja no llegará nunca al cielo. Y fuera de eso, tiene que ahorrar. Esos dos elementos, al menos en una región, impulsaron el desarrollo del capitalismo. Eso no es propio del catolicismo. El catolicismo no desarrolló propiamente una ética del trabajo, porque en el catolicismo medieval, por ejemplo, había como 152 días de guardar. Había pues, y fuera de eso, los días que se llevaban las estaciones pues extremas, como el invierno. Entonces la gente trabajaba tal vez 100 días al año en la Edad Media, y eso perduró en el catolicismo, y en un catolicismo pues tan conservador eso pues era impensable. Sin embargo, líderes políticos conservadores impulsaron una ética de la productividad muy fuerte desde el siglo XIX, y eso no solo lo va a investigar Alberto Mayor Mora. Solo hay 2 casos en América Latina donde eso se coincide y se da, que es allá en Sao Paulo y en Antioquia. Puede haber otras explicaciones de la industrialización, por ejemplo, de textiles, el de que en Medellín haya caídas de agua y eso facilita pues la electrificación y demás. Pero esa explicación es muy fuerte. Y lo otro es que eso da como resultado el paternalismo. El paternalismo de que estos ingenieros de la Escuela de Minas, que se fueron a ser obreros para aprender el oficio de forma práctica, traerse las máquinas y enseñarles a los obreros, fue generando una forma de relación con los obreros y con las obreras paternalista. Y el paternalismo es un gran concepto para explicar
las relaciones sociales en nuestro país. Hoy hay paternalismo y legitima formas de explotación muy fuertes. Por ejemplo, Cressan Waffles, que solo elige mujeres solteras, madres, cabeza de familia, pero solteras, pues eso aparece como un elemento de legitimación, pero está calculado porque esas mujeres son muy productivas, ¿sí? Y pues las relaciones con ellas no están tanto mediadas por el derecho laboral como por el paternalismo. Claro, tienen ciertas prebendas y demás, como que tengan salud prepagada y todo lo demás, pero digamos que la empresa a ellas aparece como la salvadora, ¿sí? Ellos no aparecen como sujetos de derechos, no aparecen como las edificadoras de la empresa, sino que ellas aparecen como una empresa que les está haciendo un bien, ¿sí? Eso hace parte, pues, para explicarlo muy caricaturescamente, el paternalismo. Y eso es un concepto de gran alcance que explica muchas de nuestras relaciones y que seamos tan sumisos. Y que también que cuando se revela la gente, pues la matan, ¿sí? Entonces, tiene que ver con ese tipo de relaciones no mediadas por el derecho y porque el derecho no se logró a través, no se formó por luchas de siglos como en Europa, sino que es algo que viene pues dado por presiones internacionales, por algunos movimientos sociales que lo reprimen y demás. En el segundo tomo, ahora si nos queda tiempo, que está en gestación, hay ya un libro de una autora, socióloga, Luz Gabriela Arango, que así como, bueno, Alberto murió el año pasado, Luz Gabriela murió ya hace 3 años, creo. Ella retoma ese concepto de paternalismo en su trabajo Mujer, Religión e Industria, el caso de Fabricato, entre 1923 y 1982. Y es que ella se va a hacer su tesis doctoral sobre las mujeres obreras, es un tema fundamental. La formación de la clase obrera en Colombia empieza en Antioquia con mujeres. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué empieza con mujeres y después dejan de ser las mujeres la base de la clase obrera? Entonces, ella va a analizar las fichas, las historias de vida que llevan las empresas sobre sus trabajadoras y a descubrir que ninguna, pero es que ninguna se casó. Ninguna se casó. Es decir, las 2 primeras generaciones, ninguna se casó. ¿Qué pasó? Entonces se empieza a preguntar, empieza a hacer entrevistas y demás, y empieza a reconstruir qué era la fábrica, Fabricato, entre 1923 y 1982. La fábrica era más o menos un convento. Se rezaba tres veces al día el rosario. Esas trabajadoras venían del campo, eran el sustento de su familia, y tenían todo ese aparato religioso en la fábrica. Es decir, no había capataces sino curas controlándolos. En los baños había un Sagrado Corazón de Jesús vigilándolas. Entonces, eso es una expresión del paternalismo. Eso no lo había visto pues Alberto Mayor. Es un concepto con el cual se ha seguido trabajando, ¿sí? Fundamentalmente en el ámbito del trabajo, pero el paternalismo está en la escuela, el paternalismo está en el aparato de salud, el paternalismo es un código cultural del país, ¿sí? ¿Cómo lo desactivamos? Bueno, y por último, tal vez ustedes ya estuvieron aquí con Mauricio Archila, pues reseñamos ese libro de él, pionero, donde también está presente la categoría de paternalismo en la formación de la clase obrera. Bueno, no sé, ¿qué más?
Me interesa hacer una última pregunta a propósito del texto, y es que como ustedes lo pueden ir observando en la lectura del mismo van a encontrar por un lado una imagen del país, pero también se encuentra una mirada de cómo se va dando el periodo de profesionalización de las ciencias sociales en Colombia, y en específico se señala como criterio, digamos, temporal, más o menos desde finales de los 50, años 60 hasta los años 90. A propósito de eso, quisiera hacer dos preguntas. La primera es por qué esa selección temporal de los 60 a los 90. Y en segundo lugar, ¿qué se le pidió a las personas que iban a hacer la reseña, el ensayo? Porque es un poco variado. En esos hay unos textos que tienen más un tono ensayístico, otros que tienen más el tono de reseña. ¿Qué se les pidió a los autores que transmitieran el texto? Que por lo menos sí es claro que en ese momento, tras la lectura del texto, uno sí tiene esas dos imágenes: profesionalización de las ciencias y la imagen, digamos, del país. Uno, el periodo. El periodo es un periodo de modernización, ¿verdad? Y hoy hay un debate sobre qué significa el Frente Nacional. Digamos que el Frente Nacional, pues todos sabemos, es un pacto entre los dos partidos para que sus bases no se siguieran matando. Pues ahí no murió ningún gran dirigente de ningún partido en esos años. Fue la gente del pueblo. Y sobre todo gaitanistas. La violencia fue dirigida a acabar con el gaitanismo. Y yo creo que lo lograron, ¿sí? El gaitanismo como una expresión de izquierda popular, más allá de los debates que podamos tener sobre la figura y la forma de hacer política de Gaitán, que era muy congruente o muy convergente, muy inspirada por el fascismo musoliniano y en derecho por por Ferri, por el ideólogo del fascismo, el ideólogo jurídico del fascismo. Y también su idea de país nacional y país político es de la ultraderecha francesa, de Charles Maurras. Sin embargo, él lo que estaba movilizando era el inconformismo popular que se había forjado en las luchas desde la década de los 20 por el Partido Socialista Revolucionario, y es a lo que en buena parte dedica su trabajo Mauricio Archila. Entonces, lo que se va a dar ahí es se va a continuar el marginamiento de los movimientos sociales y las izquierdas. El Partido Comunista no se podía presentar a elecciones. El Partido Comunista se presentó al interior del movimiento revolucionario liberal, que luego volvió a ser, por lo menos su líder, cooptado, bueno, y muchos de sus líderes, por el Partido Liberal Oficial, y él fue presidente a nombre del Partido Liberal Oficial ya entre 1974 y 1978, después de que se acaba el periodo del pacto del Frente Nacional. Esa idea de que la democracia liberal era una especie de competencia entre oligarquías, una forma de regular la competencia entre fracciones de las clases dominantes. Pero el país no podía escapar a procesos de modernización, a esa restricción del régimen político. Y la principal modernización de ese país, sin duda, es la ampliación de la matrícula universitaria, y especialmente la matrícula pública universitaria. Y crece una población universitaria, pues como en toda América Latina, animada, entre otras, por las propuestas de la Alianza por el Progreso desde Estados Unidos. Se multiplica por 20 la matrícula universitaria entre 1960 y el 1979 o 1980. Y estos sectores profesionales no encuentran cabida en una sociedad tan cerrada, ni en el régimen político, incluso en la burocracia que se empieza a abrir, pues se encuentran, pero tienen que hacer a la burocracia a través de las vías de dos partidos que aparecían como anacrónicos.
partidos decimonómicos. Y en un país donde, como plantea María Teresa Uribe, se juega a un Estado débil y a mantener la violencia para sostener la forma de dominación de las clases dominantes, de los partidos tradicionales. Esa es la característica del régimen político colombiano, que es única en América Latina. Mantener la violencia abierta, o sea, se le juega a eso. No ha sido el caso de Brasil, de Argentina, de México, de los otros países grandes de América Latina. Es el caso colombiano, hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, el periodo que va de 1957, cuando se generan protestas frente a la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, hasta la Constitución del 91, donde se expresa, digamos, un proyecto de ruptura con el orden que se había forjado desde las épocas de la independencia, busca precisamente ver cómo las subjetividades de las ciencias sociales se plantearon el problema de la modernización cultural del país. Que igual se lo planteó también la literatura, se lo planteó también la pintura, el arte, el teatro, ¿sí? En este caso, como se lo plantea las ciencias sociales. Esa era la intención de ese periodo. Un periodo de mediana duración, no quedarnos solo en la fundación de los primeros años de la década de los 60, sino ampliarlo. Y pues vamos a ver en los próximos esfuerzos de qué manera, al ir indagando sobre esa producción, vamos elaborando mejor la periodización. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Creo que ha sido una conversación o una exposición muy valiosa para suscitar las ganas de leer este libro que de verdad les recomendamos. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, también es el momento de hacerlo. Yo quiero referirme a algo que tú mencionaste y luego lo retomaste en varias ocasiones y que se desprende un poco de lo del libro, pero me gustaría saber, ¿tú qué piensas de los clásicos, pero en literatura colombiana? O de esa visión de pronto pesimista que no tenemos un clásico como, por decir algo, Borges en Argentina o cosas así. O sea, si los tenemos clásicos, pero entendidos universales, no clásicos colombianos, sino que eran, bueno, mencionaste a García Márquez, Constantino Rivera y demás, pero ¿qué visión tienen? Me interesa mucho saber. Hay otras. Muchas gracias también por la presentación, por la exposición, profe. Creo que es muy ameno poder encontrar una palabra que no solamente esté atravesada por una disciplina, sino que también pueda converger lo multidisciplinar y lo multiescalar, y eso es muy gratificante. Yo quería preguntarle, profe, a qué tipo de retos, de dificultades y virtudes se está enfrentando contemporáneamente las ciencias sociales, sobre todo como con el surgimiento de nuevos enfoques de estudio y la aparente desaparición de otros. Entonces, por ejemplo, en esta última época, la aparición y el surgimiento, por ejemplo, desde los estudios de género y los medioambientalistas están cobrando un peso muy determinante, que las ciencias sociales han empezado también a abrirse y a teorizar y tratar de hacer acción participativa desde esos campos, pero de manera simultánea está como el decaimiento de algunas disciplinas que también convergían en las ciencias sociales, como por ejemplo, no sé, el estudio mismo hasta de las religiones, que no estén ligados solamente como a la teología, sino que las ciencias sociales también tienen un peso determinante. Lo veíamos incluso con Weber y Durkheim, pero pareciera, y entonces ahí va otra pregunta, que la divulgación no solamente es un tema de habilidad, sino también de disposición, y me parece que somos a veces una generación que no posee mucha disposición a ciertos temas, entonces pareciera que hay una tradición que también puede perderse ante la disposición contemporánea. Entonces quisiera preguntarles. Bueno, digamos por ahí hasta el momento que ya son muy densas. Bueno, mi campo de especialidad no es pues la literatura, pero
sin duda que como todos, y en virtud de lo que planteé, sí, en la literatura están planteados los grandes problemas, y también los problemas, digamos, como tú dices, a distintos niveles de realidad. Yo creo que sí, tenemos que seguir reivindicando a García Márquez, no digamos en una perspectiva para imitarlo, o para que ese digamos mala denominación a una supuesta corriente que él creó, el realismo mágico y todo eso, defenderlo. Creo que esa no es la vía. García Márquez produce tal vez el libro, después a mi juicio y de muchos, más importante, pues después del Quijote en lengua castellana. Eso pues yo creo que es algo a seguir debatiendo, pero de ahí pues a lo que pasa con autores a nivel mundial que lo imitan, Salman Rushdie o Isabel Allende, ese ya es una banalización de lo clásico, porque más bien lo que habría que hacer es precisamente buscar otros caminos. Por ejemplo, y eso se lo propone directamente a alguien como Roberto Bolaños, que incluso llama a eso Macondo, porque ese no es el problema del clásico, como imitarlo, Juan Gosaín, ¿no es cierto? Que siguen ahí como esa pauta. No, ese no es el sentido de lo clásico. Hay otros autores que siendo contemporáneos, bueno, poco posterior a García Márquez, pues desarrollaron una obra en Colombia, se vieron opacados por la gran resonancia del boom latinoamericano en la cual se encontraba García Márquez. Otros latinoamericanos gigantes pues también se han visto opacados y hasta el día de hoy no los hemos leído como se deben leer. Por ejemplo, alguien como Juan Carlos Onetti no entró dentro del boom latinoamericano y es tan grande pues como cualquiera de ellos. Y en el caso colombiano, pues aquí en Boyacá, pues Rafael Humberto Moreno Urán, o en Cartagena, Germán Espinosa, son pues figuras rotulantes, pero vuelvo y digo, no pudieron tener esa preponderancia, no le hemos prestado tanta atención pues como se debiera a su obra, precisamente porque el clásico los opacó. Y ahí donde está tal vez un lado problemático de la obra de García Márquez, de la forma en que se ha difundido la obra de García Márquez. Me parece que fuera el único novelista del país. Y no. Hay otros que lo han tratado de seguir, pero que no creo que se vayan a recordar como clásicos. Fernando Soto Aparicio, Gustavo Álvarez Gardeazabal, creo que no van a llegar a ser clásicos de la literatura colombiana. No son buenos escritores, pero no tienen ese nivel de penetración de la realidad colombiana, de identificar pues, problemas y lo que es propio de la literatura, una forma renovada y audaz de la narrativa, como La tejedora de coronas o Juego de damas, pues de dos autores que mencioné ahora. Entonces, frente a la literatura, pues también habría que construir ese canon, así para referirnos a lo de Harold Bloom, y eso siempre va a estar en debate y va a demorar mucho ese debate para darle lugar a ciertos escritores que hasta ahora no lo han tenido y otros que ni siquiera circulan en las editoriales
en las editoriales, digamos, importantes. Ahí siempre hay problemas por cómo se forma un público lector y cómo la divulgación del arte genera distorsiones, eclipsamientos, y digamos que en el país ha habido mucha restricción a ese campo de la crítica literaria. Pues por ejemplo, Gutiérrez Bardot es alguien que no se lee en este país y creo que es el principal crítico literario de este país. Eso no hay duda, no para mí, sino para el mundo de la crítica literaria a nivel mundial. Y es uno de los principales críticos literarios de América Latina. Y no se lee, no se reeditan sus obras, no habrá 2 o 3 cursos en todas las universidades del país sobre su obra, y hay cosas como esta. El Tiempo, que tiene sus páginas sobre crítica literaria, ha consagrado a escritores que no son y que no van a ser tan relevantes, precisamente para ocultar a otros. El caso más relevante, pues para no referirme a tiempos presentes, es el de cómo ensalzó al nadaísmo para ocultar el movimiento de Piedra y Cielo, o para ocultar a Aurelio Arturo. Bueno, eso no quiere decir que entre los nadaístas no haya muy buenos poetas. Los hay, o algunos que no son tan buenos poetas tienen 2 o 3 poemas buenos, como Gonzalo Arango. Pero es que el movimiento de Piedra y Cielo era un gran movimiento poético y no se le dio el lugar, y todavía no lo tiene, ¿sí? Entonces, eso también pasa en la divulgación. La divulgación es un campo problemático, ¿sí? Porque va a definir esos cánones que no duran. Hoy, pues sin duda vamos a rescatar unos poemas de los nadaístas, y nos gustará la música de Pablo Gallinazos y veremos la película, pero se nos dejó de ver lo otro, ¿cierto? Lo otro que además tenía un impulso crítico frente a los moldes tradicionales de la sociedad en términos culturales, muy hispanista, que se está dando en revistas como la revista Mito, por ejemplo. Había que acallar esa vanguardia de la modernización cultural. Y eso, pues, hubo una buena coartada, algo que aparecía como rebelde, que muchos terminaron siendo más bien resortes del establecimiento y de la publicidad de las grandes empresas, pues sirvió para ese fin. Y tenía una intencionalidad, el darle tanto bombo al nadaísmo, ¿sí? Y no ubicarlo en su lugar, claro, con sus buenas cosas, y con también darle duro a lo que había que darle duro. Pero ustedes leen lecturas dominicales del Tiempo entre 1958 y 1963, y eso es la apología más grande que ustedes puedan ver a un movimiento literario. Nunca se había dado tal apología. Y un movimiento que aparecía como rebelde. O sea, construyeron la imagen de rebelde de alguien que no eran tan rebeldes. Entonces, eso en relación a ese punto. Creo que hay una gran tarea por construir ese canon de la literatura colombiana. Aunque pues obviamente que hay quienes lo han tratado de hacer, pero hay que llevarlo pues también a ese espacio de las escuelas y demás. Y claro, yo no digo que la María no sea un clásico, pero la manera en que se enseña la María es como si se estuviera reforzando la gramática del melodrama, ¿sí? Y eso pues no hay derecho a eso. Claro, entonces aquí lo que planteas sobre... Hay una gran explosión de ciertos temas en las ciencias sociales, que es muy problemático. Yo creo que no es que estemos
en contra de la perspectiva de género, ni de la diversidad sexual, ni de los estudios étnicos, raciales. El asunto es de que con la pérdida de perspectiva de conjunto, se ha generado en las ciencias sociales una corriente que por un lado fomenta el multiculturalismo. Claro, se está tratando hoy de acentuar con el interculturalismo, pero el multiculturalismo que todavía pervive, y pervive sobre todo en las grandes instituciones estatales, incluso multilaterales, me estoy refiriendo al Banco Mundial, pues tiene como fin, que tiene como correlato la política de las identidades, una cantidad de identidades. En el consenso de Washington, que es donde así se llamó, digamos, a un acuerdo que hicieron estas agencias multilaterales y grandes gobiernos, es decir, el Eje 7 y demás, en Washington, por allá a finales de la década de los 80, existe un capítulo que llama políticas compensatorias. Entonces, políticas compensatorias es que haya unas políticas sociales por grupos étnicos, por grupos de género, ¿sí? Eso tiene un fin estratégico, dividir. Entonces no quiere decir que no existan esas reivindicaciones, no que no se las ve en su conjunto, y no que entre más divididos estén, más los apoyamos, o los dejamos en un apoyo hasta cierto punto, ¿sí? Y no se van a apoyar, digamos, como antes, visiones de integración social, de tipo estado de bienestar, o frente a categorías, digamos, que hoy desaparecen, como la del trabajo, por ejemplo. Y como en el trabajo más bien están transversalizadas por esas opresiones de género, de raza, étnico-raciales, perdón, y territoriales, generacionales, etc. Entonces, en los debates, en los últimos 10 años, se ha empezado también a generar una contracorriente que habla del multiculturalismo neoliberal. Porque sí, el lenguaje del neoliberalismo es un lenguaje que se apropia de palabras y de términos, de conceptos que antes fueron de los movimientos sociales, para legitimarse. Democracia participativa aparece en la Constitución del 91, pero ¿por qué no dijeron nada? Porque o es impracticable, aquí no es posible practicar la iniciativa popular legislativa, es recoger firmas, llevarla al Parlamento. Recuerden ustedes la iniciativa popular legislativa por el agua, una ley del agua, me imagino que ustedes recogieron firmas. Se llevó al Congreso, y el Congreso ¿qué hizo? Le hizo modificaciones de tal manera que cambiaba todo el sentido de lo que el movimiento ambientalista estaba proponiendo. O sea, está arreglada para no ser democrática, para no cumplir el propósito, en este caso, de la sociedad. Es unos mecanismos que están viciados por la partidocracia. O se hace un plan de desarrollo en un municipio, pero el presupuesto, y bueno, puede que haya mucha participación, pero el presupuesto es totalmente distinto a lo que dice el plan de desarrollo, y el presupuesto lo definen otros. Por eso han surgido movimientos como el del presupuesto participativo, y veremos a ver qué pasa con este Plan Nacional de Desarrollo, que habla de lo vinculante. Entonces, este problema de las políticas de las identidades fomentadas, digamos, desde algunas opciones filosóficas y de las ciencias sociales, es uno de los debates centrales hoy, de cómo se vuelve a articular. Muchos tratan de pensar cómo se articula el patriarcado con el capitalismo, con el colonialismo. Yo, tal vez pensando en Gramsci, hablaría de un bloque histórico, cómo eso se articula entre sí para formar, pues, los esquemas de dominación que nos
nos han marcado por tanto tiempo y que seguramente no hemos hecho las lecturas adecuadas por mucho tiempo, sino que cada uno de esos fenómenos los hemos visto como separados. Entonces, ahí es el reto es cómo se articula, cómo se interrelaciona, ¿sí?, lo micro con lo macro, esos distintos niveles de realidad son otros de los problemas fundamentales, cómo se pone en tensión las estructuras, es decir, las normas, las instituciones, los valores, con las subjetividades diversas en una sociedad. Es otro de los grandes problemas de las ciencias sociales y por los cuales tendremos que seguir planteando nuestros proyectos de investigación. Y sobre esto último que planteas, en cuanto a la divulgación entre habilidad y disposición, creo que efectivamente hay la no disposición a la divulgación de la ciencia lleva a que ese vacío de que no actuemos o que no deliberemos y no tomamos nuestras decisiones con algún referente en la ciencia sea llenada por prejuicios, por narrativas sin fundamento en investigaciones, y ese es el problema de que no haya divulgación, que no haya buena divulgación. Es decir, que nuestras acciones estén, digamos, tengan un muy bajo nivel de reflexividad. Entonces, que puedan aparecer como críticas, por ejemplo, pero no estén bien fundamentadas. Y creo que eso está pasando mucho en los movimientos sociales hoy, por no tener esa herramienta de la divulgación. Entonces, les agradecemos mucho por haber venido. Les invitamos a seguir pendientes de este proyecto Pensar desde Colombia y le agradecemos mucho a Juan Carlos. Esperamos que esta sea la primera de muchas veces Claro que que nos sí. acompañe en este café y en las actividades de la Fundación Entre Líneas.